Hoy les tengo muy buenas noticias. De hecho, ha sido un tiempo muy especial para mi vida el tener que estar preparando lo que hoy voy a presentar delante de ustedes y me siento muy orgulloso de poder hacerlo. Hacía mucho tiempo no iba a dar algo tan importante y tan trascendental. Tengo muchas cosas que decir al respecto. Tengo muchísimas cosas que son realmente importantes y quiero que le presten muchísima atención a todo lo que voy a mencionar a continuación. Primero que todo, dígale al que está a su lado, ¿qué tan espiritual eres? Mírale la cara y te asombrarás de ver que miente. Quiero que entiendan muy bien lo que voy a hacer a partir de este momento. Primero que todo, voy a explicarles algo que es fundamental y que es esencial para que puedan comprender la doctrina en toda su esencia. Cuando uno es cristiano, la primera cosa que recibe, la primera cosa que inmediatamente recibe es acerca del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? La primera cosa que yo hablo con las personas cuando empiezo a hablarles de Cristo es acerca de la característica espiritual que nos envuelve cuando nos metemos con Dios. Porque es posible que tengamos muchísimos aspectos que tienen que ver esencialmente con la cultura y la religión, con nuestras tradiciones. Me voy a hacer entender. Durante mucho tiempo has estado involucrada en un sistema, quiéralo sí o no, religioso. Toda cultura tiene una religión, toda cultura tiene varias religiones. No es posible vivir en una sociedad sin entender cuáles son sus rasgos religiosos. Porque la religión enmarca todo un sistema cultural. Es impresionante. Por ejemplo, déjenme decirles lo siguiente. Cuando estudiamos al Imperio Romano, cuando estudiamos a Hitler, cuando estudiamos la historia, vemos que muchas naciones cuando invadían otra nación, lo primero que les prohibía era practicar su religión porque desconfiguraba su contexto de identidad nacional. Esto es un concepto de geopolítica. Si aquí hay algún abogado, sabrá de qué estoy hablando también, porque no todo el mundo entiende qué es la geopolítica. Pero es la relación entre tierra, territorio, y lo que es la política o la administración o el control de un territorio. Dentro de la geopolítica, cuando un invasor iba a apoderarse de un territorio de otra nación, la primera cosa que hacía era prohibirle que practicara su religión. Mira desde cuánto hace les estoy hablando que esto sucedía. Porque todo el mundo entiende que tu religión marca muchas cosas de tu factor cultural. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba mucho más joven, había un presidente en Colombia que se llamó Alfonso López Michelsen. Algunos lo conocimos, otros no alcanzaron a conocerlo. Yo era muy joven, cuando Alfonso López Michelsen era presidente del Partido Liberal. Un tipo como de 1,92, el presidente más alto que ha tenido la nación, es altísimo, un intelectual, un estadista. No todos son estadistas. Hemos tenido muy pocos estadistas como presidentes en esta nación. ¿Qué es un estadista? Se lo dejo de tarea. Y este hombre era un intelectual. Yo pertenecía en ese entonces, cuando me empecé a formar, cuando mi papá me metió en el cuento de la política, en la cultura del movimiento juvenil de las Juventudes Conservadoras de Colombia, en aquella época. Mi papá le dijo, ustedes tienen que aprender de política, y nos metió allá, en un hotel en Isa, Boyacá, hace muchos años atrás, y el Partido Conservador tenía fuerza en este país, era muy importante. Y entonces allí aprendimos muchísimas cosas que generaron un ambiente en nosotros, un concepto ya político. Tal vez por eso también me gusta la política y opino de política y veo de política muchas cosas que ustedes han visto que publico cosas de política. Porque me preocupa, porque tengo una conciencia política que debería enseñársele a los niños desde pequeños como una cuestión de nacionalidad. Ay, a mí no me gusta la política. No, yo no voto por nadie. No sabes lo que estás diciendo. No haces parte de una nación entonces, de alguna manera. Estás desconfigurado del contexto social. Eres parte de la sociedad, pero no tienes claridad
y no entiendes y no conoces y no comprendes y deberías, porque eso también hace parte de tu cultura general. Ahora bien, este señor Álvaro López Mikkelsen, el presidente, cuando se retiró, ya tenía bastante edad, dijo: soy católico y creo que moriré católico, pero cuando hago un análisis en el mundo acerca de las naciones que fueron formadas dentro del protestantismo, nos llevan una gran diferencia los protestantes en Europa, Estados Unidos, Canadá. Ellos aman el trabajo, cero corrupción, mejor, no vivieron la época de cuando vinieron los virreinatos y vinieron los conquistadores españoles y portugueses y establecieron los latifundios. Y trajeron con ella la religión católica y a todo el mundo le enseñaban que ser pobre era como Dios quería que estuviésemos. Y su concepto religioso acerca de Dios hizo que sus relaciones, y él hace un análisis entre la religión, si lo llama, como él lo llama, protestante de los países que fueron evangélicos en Europa, en los grandes avivamientos, con respecto a los que abrazaron solamente el catolicismo y su concepto desde el cual se gobierna. Y usted hace un mapa y dice, él les decía, haga un mapa, en revista Semana salió, hace mucho tiempo, y haga un mapa y coloree los países con la religión católica y los que son protestantes, y verá la gran diferencia en su manera de pensar y cuán lejos estamos de entender cómo ellos establecieron la Biblia. De hecho, la Constitución Política de Estados Unidos está basada en la Biblia. George Washington fue un pastor, predicaba en las tardes, pero era presidente durante el día. Por ejemplo, la gente que no conoce cosas de esas, y no entienden por qué Estados Unidos es tan poderoso y el sistema de pensamiento de ellos, porque está basado en una moral impresionante que nosotros no tenemos, porque nosotros tenemos una ideología muy distinta y es un concepto latifundista, como lo decía Alfonso López Mikkelsen, y lo digo aquí en público porque no estoy diciendo ninguna mentira, ninguna exageración, no estoy haciendo alarde, sino la verdad, de lo que vi, de lo que entendí, de lo que este hombre tan intelectual y como todo un estadista, al cual yo nunca pertenecí, le reconozco que tuviera esa conciencia unos años antes de morir. Él murió siempre murió bastante adelantado en edad. Y cuando tú ves el Imperio Romano, justo Constantino, el emperador Constantino, cuando quiso cambiar la religión de Roma y volverla al cristianismo y eliminar la mitología romana, hizo toda esa mezcla en el siglo IV y nació el catolicismo. En el siglo IV. Porque el cristianismo fue en Jerusalén en el siglo I. Usted lee la Biblia y no hay nada de lo que practica el catolicismo. En nuestras Biblias no encuentro nada, en absoluto. Entonces yo digo, soy cristiano, no protestante, sino de los que nacieron con Jesús en el siglo I en Jerusalén, en todo Israel. Y en la Biblia nunca señaló Jesús nada ni dijo nada acerca de Roma. Nunca fue señalada Roma como nada. Solamente Pablo que decía, tengan cuidado con la religión que está saliendo en esa ciudad de los 7 montes, así se le conocía a Roma. De los 7 montes, búsquelo en su Biblia. Si no lo ha leído, le falta mucha cultura en cuanto a la historia bíblica y el contexto histórico real. Porque no me gusta ni exagerar, no me gusta la gente exagerada y la gente que no da argumentos que sean verificables. Ese soy yo. A mí no me gusta eso. A mí no. Me lo compruebas, me lo demuestras, lo estudias, me lo analizas, me muestras el referente, la bibliografía y entonces hablamos. Y yo te muestro lo mío. Yo te muestro la verdad, que ni siquiera es una cosa inventada que la puedes encontrar en Google, googleando sencillamente. ¿Por qué hago todo este pan? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va el pastor con todo lo que está diciendo? Muy sencillo. Explicarles que la religión es un factor muy poderoso en la mente de la gente y de acuerdo a su contexto también tienen unos sistemas de pensamiento. Es decir, entramos a una situación muy interesante que es una palabra que me gusta mucho usar y que es muy real, que es la cosmovisión. La cosmovisión, cosmos, mundo, visión, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas el mundo? Tú interpretas el mundo desde lo que te han enseñado.
Tú interpretas el mundo a menos que tengas una mente muy proactiva y un criterio muy elaborado y hayas leído a mucha gente y tengas una tendencia a la intelectualidad y entonces te vuelvas en un pensador o en un futurista y entonces no ves lo mismo que todo el mundo ves porque tienes una visión más amplia del mundo. Pero cuando tenemos una visión tan miope o tan obtusa respecto a una condición en una sociedad en la que estamos viviendo, tendremos un sistema de pensamiento basado en una cosmovisión que nos enseñaron desde cuando entrabas al colegio en tu primaria y veías la clase de religión. Y salías de religión y entraba el profesor de ciencias naturales y te decían, no, Dios no hizo al hombre, nosotros venimos del mono. Entonces una materia no se pone de acuerdo con la otra. Podrías sacar 5 en religión y 5 en ciencias dando respuestas a la misma pregunta diferentes. Eso no es ridículo, es ridículo. O sea, no nos hemos puesto de acuerdo. Así que, ¿cómo hacemos para concatenar eso en nuestra mente? Tenemos una gran cantidad de confusiones porque no tenemos una tendencia teocrática respecto a muchas cosmovisiones de la vida. De hecho, cuando te haces cristiano, tu cosmovisión empieza a cambiar. Porque empiezas a adquirir la mente de Cristo y lo dice la Biblia. Empiezas a adquirir la mente de Cristo. En esa iglesia cristiana le lavaron el cerebro. No, nos cambiaron la mente, que es mucho peor. Sí, claro, cuando conoces a Dios, tu sistema de pensamiento, de valores y de creencias cambia y por lo tanto tu cosmovisión, la forma en cómo interpretas el mundo. Y hay un ingrediente, pero ese ingrediente está fundamentado en algo muy poderoso y se llama Espíritu Santo. Cuando yo tenía 14, 15 años de edad, en mi casa nunca faltó amigos sacerdotes de mi papá. Era amigo del obispo y yo estaba en la ceremonia de confirmación en un lugar preferencial. Y pasó el obispo y recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Y no pasó nada, pero estamos felices con la ceremonia. Pero el Espíritu Santo no se recibe a la fuerza. El Espíritu Santo se recibe, dice la Biblia, cuando tú renuncias a tu vida y reconoces que eres pecador y le dices, Dios, acepto el sacrificio en la cruz de Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y solamente veré a Jesucristo y nada más que a Jesucristo como mi Señor, Salvador y suficiente protector. Porque el cielo no tiene burocracia, no necesito pedirle a su mamá María nada, porque María no es Dios. En la Biblia María no es Dios. Entonces viene la cultura de la María. ¿De dónde viene la cultura de María? De la religión babilónica, cuando se fusionó en el siglo IV. O sea, de esto tengo que hablar, lo que ustedes quieran, y de escatología, y comprobárselos. Así que, evidentemente, tú te empiezas a dar cuenta que el Espíritu Santo vino sobre tu vida como don de Dios en maneras distintas y te tocó y nació una nueva criatura. Nació una nueva criatura, te hizo una nueva criatura, eso dice la Biblia. Yo lo experimenté, espero que tú también. Yo lo experimenté. Yo era un católico de confesión absoluta, no solamente de tradición, sino yo era proactivo en el catolicismo. Y atacaba poderosamente a la gente, a los evangélicos. Les daba durísimo. Pero un día tuve un encuentro con Dios, cara a cara. Lo que pasó, es muy largo, no tengo tiempo para describirlo, pero lo que pasó fue evidentemente el poder de Dios actuando en mi vida, haciéndome sentir una gran cantidad de cosas y haciéndome confundir mucho. Aparece el Espíritu Santo, se manifiesta de una manera muy particular en mi vida. Yo salgo trastornado de ese lugar, sin saber qué había pasado, con miles de preguntas y sobre todo una más preocupante. No puede ser que el Dios en el que he creído habita aquí con esos evangélicos ignorantes, porque son todos alienados que están escuchando a un tipo vividor que se llama pastor, sin vergüenza, que le está lavando el cerebro. Todo lo que la gente dice hasta el día de hoy de mí también, yo también lo decía, igualitico, que se roban la plata, que se roban los diezmos. Y mira, nos robamos para esto. ¿Hago entender? Entonces yo hacía lo mismo. Hasta que un día vino el Espíritu Santo, me tocó en una reunión a la que fui a la fuerza,
por mi mamá. Y pasó, y no me lo esperé. Me fui con una cantidad de preguntas. Un año después, pasan varios sucesos y Dios sigue presentándose en mi vida, trayéndome sueños, hablándome. Yo decía, no puedo más. Yo no le quería preguntar a nadie, porque ¿qué creen ustedes si le pregunto a alguien acerca de lo que me está pasando? Le doy la oportunidad de que me hable más de la Biblia y no quería eso. Quería encontrar mis propias respuestas y no fue posible. Pero Dios me estaba inquietando. Y recuerdo que un día escuché a mi mamá por no sé cuántas veces, la enésima vez, hablándome de Jesucristo y de Dios. Yo le presto atención. Esa vez sí le presté atención y empecé a comprender muchas cosas y permití que Dios me hablara. Viene un cambio en mi vida, ella tiene todo preparado, me invita a una iglesia superpoderosa en Bogotá, voy y la acompaño y ese día soy lleno del Espíritu Santo, completamente. Tan pronto levanto mis manos y le dice, me rindo, soy pecador. Y vino el Espíritu Santo y tocó. Y empieza esa transformación tan poderosa que siempre he dicho que es difícil de explicar porque sucede en distintas formas y en distintos movimientos y en distintos tiempos. No es igual para todo el mundo, es muy distinto. A veces los procesos de arrepentimiento o de transformación o de conversión son lentos. En algunos pueden durar unos cuantos días o inmediatamente y en otros pueden durar meses y hasta años. Pero cuando ya finalmente tú tomas una decisión y viene el Espíritu Santo sobre tu vida, producto de tu determinación, porque Dios no obliga a nadie. Escúchame, Dios no obliga a nadie. Dios te invita. Tú viste a Jesús que mucha gente se le acercaba, quiero andar contigo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ay, no estás listo, no sabes de qué estás hablando. Señor, quiero andar contigo, ven, únete. No, pero déjame que mi papá se murió y lo estamos enterrando. Deja que los muertos que caminan entierren a los muertos que ya no respiran. Sígueme. No, bueno, no sirves. No sirves. Era tajante Jesús con eso. ¿Estás listo? ¿Sabes a qué te vas a meter? Y se los decía a sus discípulos, ¿sabes en qué te estás metiendo? Y le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo me puedo volver a meter dentro de mi mamá para volver a nacer? Y dice, ay, Nicodemo, eres maestro de la ley y no entiendes de que soy así. Hablando, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espiritual se vuelve. Y empezó esa transformación. Y entonces se hace realidad en mi vida lo que dice la palabra, que seremos hechos una nueva criatura. Que seremos hechos unas nuevas criaturas. Y esa nueva criatura piensa distinto, se amolda al reino, empieza a ser hijo de Dios. Ahí sí empieza a ser hijo de Dios, que es algo feo de explicar porque todo el mundo cree que es hijo de Dios. Pero después cuando les explicas que la Biblia dice, no, solamente los que han nacido de nuevo y son llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo son las arras, la cuota inicial, el pie, la cuota inicial de la salvación, para demostrarte que cuando mueras estarás conmigo en el cielo y tendrás salvación y vida nueva de aquí en adelante, para que quede la muestra de que si es, el Espíritu Santo será. Y es algo individual, es algo que se corresponde a ti, no hay salvación colectiva, no hay tal como decirle, mi mamá cree en ti, Dios, con eso me basta. No, eres tú. El que tiene que morir eres tú. Tu muerte es necesaria. Tu muerte es necesaria. Y es una muerte a tu yo, para decir, gobiérname Cristo, ponme al Espíritu Santo, y dice la Biblia, y recibirás poder para gobernar tu maldad, porque sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder gobernar tu maldad. Y te sanaré y todo lo demás. Ese es el preámbulo para enseñarles acerca de Avivados. Avivados es la serie que vamos a tener durante 4 domingos acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que hablar del Espíritu Santo? Porque, primero, no es la tercera persona de la Trinidad como nos enseñaron, pero así lo dice todo el mundo, hasta algunos cristianos, pues porque no es de tercera, no es un Dios de segunda ni es un Dios de tercera. Yo siempre digo a la gente, Dios es el mismo, Dios es uno solo, pero Dios se manifiesta en sus esencias, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Para el que no lo puede entender, digo, bueno, el agua, ¿sí? Para que usted entienda, el agua puede estar como hielo y como vapor, y líquida, pero sigue siendo H2O. No importa
si está líquida, si está hecha vapor o si está hecha hielo, son siempre lo mismo. No cambia su contextura química de ninguna manera. Eso es elemental, eso lo vimos en bachillerato, en primaria incluso. Así que nunca deja de ser. La palabra espíritu habla de aliento, o de viento, o de alma. Por ejemplo, en Génesis 8:1 dice, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, hablando de la creación. También empieza a hablar del espíritu humano en Eclesiastés. Está hablando del espíritu que vuelve a Dios, o sea, de los hombres. Y el espíritu de Dios que está sobre los hombres, como en Isaías 61:1, que le explica a Jesús. Jesús dice que el profeta Isaías habla de que el espíritu está en ese momento sobre él para poder tener revelación acerca de lo que 7 siglos después vendrá, que es Jesucristo, y que también lleno del espíritu dirá estas mismas palabras, y ustedes encuentran qué increíble que después de 7 siglos, efectivamente, en el libro de Lucas, Jesús dice las mismas palabras que dijo Isaías y recuerda al profeta, esto está sucediendo hoy delante de ustedes. Cerró el rollo y se sentó en la silla que solamente se podía sentar el Mesías y todos se levantaron a quererlo apedrear. ¿Cómo así que se está proclamando el Mesías? Ustedes saben qué pasó ahí a partir de ahí. Entonces en el hebreo, sin lugar a dudas, es una palabra muy poderosa porque tiene una terminología bíblica en griego. También tiene que ver con aliento, con espíritu, con vida. Por ejemplo, en Juan 3:8, dice, el viento sopla donde quiere, así todo aquel que nace del espíritu es, como el viento, nacido del viento. También habla en Mateo de los espíritus, en el griego, estoy hablando de los espíritus malignos, Mateo 12:43, y habla de cuando el espíritu inmundo salió de aquel hombre. Hablo también del espíritu humano, cuando en 1 Corintios 2:11 dice, nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y así sucesivamente. Ahora, también el Espíritu Santo, estoy dando referencias para que usted entienda que el Espíritu Santo es tan real, es tan poderoso y es tan necesario. Así que dice, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está en Génesis 1:2 sobre la creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la tierra, y la presencia activa del Espíritu era la que le daba una potencia divina y orden al caos. Eso en el Antiguo Testamento. Vemos al Espíritu Santo como creador. Y también vemos al Espíritu Santo como el que capacitaba al liderazgo para el servicio. Por ejemplo, Jueces 3:10 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y pudo juzgar así a Israel. Él capacitaba el liderazgo del Antiguo Testamento. En 1 Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y vino el Espíritu de Dios sobre David mientras lo ungía como rey. O sea, el Espíritu Santo no caía sobre todo el mundo. En el Antiguo Testamento era una exclusividad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no aparecía frecuentemente, porque estamos en la era de la ley. La ley, el que no cumple la ley por sus propias fuerzas, morirá. Difícil, no había cómo. O sea, ¿cómo haces tú para cumplir con los 10 mandamientos y los 637 distintos mandamientos que hay en la Biblia que conforman los 10 mandamientos y tener semejante estatura moral? Imposible. Necesitas ser espiritual para hacerlo. Necesitas tener el Espíritu Santo supuestamente para hacerlo. Y ni aún así podríamos lograrlo, porque aún con el Espíritu Santo pecamos. Teniendo el Espíritu Santo. Y no lo oímos y lo hacemos a un lado. Y no lo escuchamos. Entonces Dios sabía que iba a ser difícil porque esa naturaleza corrupta solamente con la muerte puede ser cambiada. Por eso existe la muerte. ¿Por qué existe la muerte? Porque no vas a poder tener ningún tipo o vestigio de eternidad a menos que esta naturaleza, que no nació para la eternidad, sino que se corrompió y fue castigada por el pecado, tiene que asumir la muerte por su naturaleza. Ese es uno de los mensajes. Por eso Jesús tuvo que venir a morir. Él no vino solamente, tuvo que venir a morir siendo perfecto para vencer con la muerte la sentencia sobre nosotros y darnos la apertura a una vida espiritual de salvación. Por eso él dice que Él es la puerta, es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede llegar a reconciliarse con el Padre sino es a través de Él, no a través de rituales, no a través de santos ni de vírgenes, no, de ninguna manera. Pues la Biblia es muy categórica en eso.
muy categórica. También el Espíritu Santo inspiraba proféticamente a todos los profetas que usó. Y dice Ezequiel, por ejemplo, entró en mí el Espíritu del Señor y me puse en pie para profetizar. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová para declararle a Jacob su rebelión, a Israel. Y también aparece como una promesa futura, profunda e interesante. Dice Ezequiel 36:26. En aquella época, en aquel tiempo, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Hay una promesa de que el Espíritu ya no va a ser exclusividad de unos cuantos, sino que va a ser para todo aquel que lo busque. Joel 2:28 y 29 dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Profetizarán, algo que no se puede hacer sino por medio del Espíritu Santo. Así que es una promesa. Muy bien. Yo aquí estoy tratando de darle contexto y voy corriendo, dando a conocer versículos que fundamentan, pero no son tan trascendentales como los que vienen a continuación. Yo estoy haciendo como una plataforma, siempre me gusta generar un espacio donde tú puedas comprender cuál es el contexto de lo que quiero hablar. Y quiero hablarles específicamente de esto, que es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces la doctrina es muy importante. La doctrina es fundamental. La doctrina son los fundamentos. Si ustedes salen aquí a la parte de atrás van a encontrar 111 estructuras enterradas bajo 2,5 metros de tierra y unidas cada una entre sí, que pueden soportar mucho peso para levantar otro auditorio. Eso se hizo completamente. Costó muchísimo dinero. Y está por hacerse y se hará. Ahora bien, piensa con atención esto. Esas estructuras garantizan soportar el peso de un edificio extraordinario. Son 111, se las vuelvo a repetir, 111. Así que están bien adoctrinadas. Porque si no tienes buen fundamento y buena doctrina, no vas a entender lo demás y cómo articular tu vida cristiana espiritual. Por eso el Espíritu Santo hace parte de la doctrina. Cuando ustedes me preguntan cuál es la doctrina específicamente de la religión, si lo quieren llamar así, del cristianismo bíblico, está en Hebreos capítulo 6, los primeros versículos. La doctrina sobre la fe, la resurrección de muertos, la imposición de manos. Ahí está el bautismo. Esa es doctrina, eso es inamovible, eso no lo puede discutir nadie. Y está incluido el Espíritu Santo. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo tiene estos fundamentos. Primero, que Dios es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y tiene una función muy particular. Y mira que te he mencionado algunas cosas acerca del Espíritu Santo. Y te estoy enseñando y te estoy clarificando que no puedes ser cristiano simplemente de pensamiento. Que este es el gran conflicto, ese es el conflicto nuestro, por ejemplo. Es muy distinto cuando sales a evangelizar a un país musulmán, a Japón, a China, a otros países. Cuando sales a presentarles a Jesús, no tienen nuestro criterio culturalmente religioso estudiado en las aulas de la clase de religión según el catequismo católico. ¿Cuántos de ustedes tienen el catecismo católico? Yo todavía lo conservo, desde que era niño estudiándolo. Entonces cuando lo cojo y lo comparo con la Biblia, dice, pero cambiaron esto, esto no es así. Los 10 mandamientos no son 10 mandamientos, cambiaron 4 mandamientos. Pues te das cuenta que esto es un dogma que no conservó la doctrina. Esa es nuestra gran diferencia irreconciliable. No hay cómo reconciliar. No, la misma doctrina impide que se le interprete y se le asocie con algo más. Es imposible. Es o no es, punto. Dios lo dejó clarito. Entonces es irreconciliable. Sin embargo, tengo conversaciones actualmente con 2 sacerdotes católicos que uno me lo encontré una media tarde que me llamó y hemos tenido por la oportunidad de cruzar palabras y nos comprendemos. Y comprende y sabe Biblia.
Incluso sabe mucho acerca del Espíritu Santo, pero a veces pareciera que no tiene la fuerza que tiene con nosotros, la evidencia. Sin embargo, hay algo que está pasando en nuestras iglesias, está pasando en nuestra cultura, que nos está impidiendo realmente fortalecernos mucho más y ver más sobre el Espíritu Santo. La serie de hoy se llama Avivados. Toda la serie en general se llama Avivados. Porque no puede haber avivamiento si no hay Espíritu Santo. No hay transformación si no hay Espíritu Santo. No hay milagros si no hay Espíritu Santo. No hay predicación de la palabra si no hay Espíritu Santo. No hay perdón de pecados si no hay Espíritu Santo. Todo depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza, por decirlo de alguna manera, es el Dios fuerte que viene a hacer la obra. El Dios que tuvo acceso a la tierra, el Espíritu mismo de Dios que tiene acceso a la tierra a causa de la puerta que abrió Jesús con su muerte. Espero que me esté haciendo entender. Es así de claro. Y obviamente enseñar doctrina regularmente es algo que se enseña aparte en un discipulado a los nuevos creyentes. Pero a veces los que somos creyentes tenemos que recordar muchas cosas que ya nos han predicado hace mucho tiempo acerca del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no puede haber iglesia. No puede haber iglesia, o sea, es imposible. Imposible. Iglesia con la misión de Cristo. Iglesia con los milagros y las cosas que Dios hace y la transformación y la salvación que otorga. Así que voy a hacer algunas referencias al Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús y el Espíritu Santo tenían una concepción, participó en la concepción virginal de Cristo. La primera vez que aparece el Espíritu Santo ya interactuando con Cristo, siempre interactúan los dos. Siempre te vas a dar cuenta que interactúan siempre los dos. Cristo y Espíritu Santo, Cristo, Espíritu Santo, Cristo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Cristo, Espíritu Santo, Cristo, siempre. Por si no lo habían notado. Entonces dice en Mateo 1:8, y María se dio cuenta que había concebido un hijo por la obra del Espíritu Santo. Pues imagínate, ¿quién hizo ese milagro tan raro? ¿Quién hizo esa, cómo llamarlo? Es que ni siquiera hay un término. No hay un término para cómo decir, ¿cómo fue que el Espíritu Santo desde el cielo vino y fecundó un ovario con un espermatozoide? ¿Cómo fue esa fusión? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo pudo haber sido? Es complejo. La Biblia no da muchos detalles. Dice que el Espíritu Santo hizo que ella quedara embarazada. Es complejo. Es la primera cosa que mucha gente que no lo logra comprender ni puede creer que Dios haga algo, empieza a tener ciertos prejuicios, a decir, se necesita ser muy... No sé si han visto esa gente. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gente que todavía crea como si esto fuera una cosa que venciera con el tiempo? Es un suceso eterno. Es un suceso eterno. Por eso no lo vence el tiempo. Porque es un suceso eterno, porque fue algo milagroso, algo excepcional. Y el Espíritu Santo te confirma que es así. Por más que tú digas, ¿cómo fue? Bueno, es muy difícil de explicarlo. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo hizo que concibiera a María a un ser humano? ¿Cómo fue esa transición de un Dios todopoderoso, eterno, se convirtiera en una criatura y se hiciera hombre? Pues tú te comiste el cuento porque aquí estás. No sé si me hago entender de alguna manera. A menos que te pongas a pensar, oiga, si yo, ¿por qué creí eso? Para mí eso es tan difícil de creer y tan imposible, pero aquí estás. O sea, tú en tu vida te tienes que definir en qué crees y en qué no crees. Porque dependiendo de lo que creas, vas a determinar también muchas otras cosas en tu vida. Porque tú no puedes decir, creo una parte de la Biblia, pero otra no. No puedes. Déjame decirte que ya llevo 30 años en esto y no he podido decir esto sí lo creo y esto no. O sea, hay una cosa que te ajusta y siempre el Espíritu Santo te trae revelación para ajustarte y entender que Dios es coherente. Luego dice en Mateo 3:16 que el Espíritu Santo descendió y parecía como una paloma. Eso fue la visión que tuvo Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús.
Entonces en el bautismo es importante, y tal vez para poder darle preeminencia a lo que significa el bautismo en aguas, tengo que mencionarles qué es el bautismo. Los cristianos no tenemos rituales, no hay rituales. ¿Qué es un ritual? Algo que regularmente se hace como una ceremonia. El bautismo lo hace una sola vez en la vida uno. Y dice que el bautismo, ¿sabes cómo llama la Biblia el bautismo? El bautismo del... cristianos, el bautismo del arrepentimiento. Por eso en la Biblia nunca se bautizó en la Biblia un solo niño. Y Jesús dijo, déjenlos, que el reino de los cielos es de ellos. Si un niño muere, inmediatamente vas al reino de los cielos. Pero cuando ya eres adulto, o ya tienes conciencia de pecado y de que hay un Dios, necesitas ir al bautismo. Y fue la única ceremonia tangible que Dios nos dijo que deberíamos tener, que es bautismo. Viene la palabra baptizo del griego, que significa sumergir o sepultar. Y es una palabra que utilizaban los curtidores de cuero, valga la redundancia, los curtidores en las curtiembres, cuando metían el cuero para poderlo pisar, bautizado en agua, para que se ablandase para poderlo trabajar o para poderlo adelgazar en una curtiembre. No sé si conocen las curtiembres. En Boyacá habían muchas curtiembres porque hay mucho ganado, y cuando pasas por el lado de las curtiembres, por el efecto de los químicos, huele horrible. Ese olor es único de una curtiembre. También conozco los procesos de las curtiembres, porque lo vi. En la tierra donde vivía, donde nací, allá hay mucho de eso. Así que pues es que ustedes aquí no usan mucho cuero. Imagínate con ese calor y cuero. Imposible, ¿verdad? Allá sí el cuero, abriga súper lindo y se ve hermoso. Ahora, ese término bautizo, dijo Dios, lo hizo Jesús para representar varias cosas. Y cuando creas en mí, lo primero que harás será bautizarte. ¿Por qué? Serás sepultado en las aguas, reconociendo que mueres a ti mismo. Entendiendo que estás decidiendo morir a ti y nacer de nuevo para Cristo, saliendo de las aguas purificado. Y como testimonio de ello, entonces mi Espíritu Santo vendrá sobre ti. O viene antes o viene después. Y entonces también te estás identificando con mi muerte y creyendo en mi resurrección y creyendo que tú también resucitarás para vida eterna. Eso significa el bautismo. Así que esa plática que invirtieron en el bautismo de sus hijos o cuando ustedes bautizaron, se perdió. No sirvió de nada. Porque se bautiza el que sabe que es pecador. Punto. ¿Por qué se bautizan niños? Otra estrategia de la Iglesia Católica para... Ya, es católico, ya no pueden hacer nada. Ya lo pisamos primero. Así no es. No es a la fuerza, como acostumbraban a hacerlo ellos siempre. ¿Te arrepientes o te mato? No era así. La Santa Inquisición era así. ¿No crees? O la hoguera. Vayan a Cartagena y miren... Cartagena y Lima, Perú, son las únicas dos ciudades del mundo que tienen los elementos de tortura de la Santa Inquisición Católica, pues. O sea, no es posible que ustedes costeños no sepan eso. Allá están en Cartagena. Y Lima, Perú. Se logró resguardar eso. Muy bien. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús mientras se bautizaba y Jesús mismo se sometió al bautismo y se identificó con su propia muerte y se levantó como el Salvador. Todo tiene una explicación profética, espiritual. Sí, un tanto aparentemente confusa. No, pero bien elaborada, bien concisa. Después nos dice que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos dio la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, dice que en Lucas 4:1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para una prueba final antes de salir a su ministerio, después de su bautizo. Se bautizó, salió y el Espíritu Santo se empoderó de él y vamos para el desierto. En el desierto vas a ser tentado. Y Satanás lo tentó, ustedes ya saben cómo es, cómo lo tentó y por qué lo tentó.
Y Jesús pasó 40 días en el desierto preparándose para su ministerio. También en Lucas 4:18 está lo que les mencioné antes. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y aquí estoy yo. Como dice Isaías 61, hace 7 siglos atrás, se hablaba de mí. Y hoy delante de ustedes están viendo lo que él profetizó hace 7 siglos y dobló el rollo y se sentó en la silla del Mesías. Esos fariseos ardieron de odio, de rabia y de falta de entendimiento y lo querían matar. Claro, era muy difícil porque ellos no esperaban un Mesías de esa manera. Esa es otra historia. Y viene ahora el cumplimiento de la promesa. En Juan 14:26 dice que Dios enviará a nuestra vida el Consolador. En griego significa paracletos o muleta o silla de ruedas, que nos ayudará a caminar por la vida. Es el Espíritu Santo y les enseñará todas las cosas. Cuando tú no oras, cuando tú no lees la palabra, cuando tú no tienes tiempo de intimidad con Dios, cuando no te concentras en Él, no tienes la preciosa oportunidad de que el Espíritu Santo empiece a hablarte y a desarrollar tus sentidos espirituales, porque todos los tenemos. Dice la Biblia que a todos nos es dado dones espirituales. No hay quien se quede sin un don espiritual. Una de mis propuestas hoy en día es la siguiente: poder desarrollar en las personas un verdadero don espiritual y que lo hagan fructificar. Después hablamos de los dones del Espíritu Santo. Pero quiero enseñar eso. Cuando te pierdes la oportunidad de tener a Dios reflejado en tu vida y Dios mostrándote cosas y hablándote al corazón y encendiendo tu mente para que comprendas muchas cosas que tienen que ver con el Espíritu mismo. Juan 16:8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Así que el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo guía a la verdad, convence de pecado, glorifica a Cristo. Y vemos el evento del cumplimiento de las promesas acerca del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, el capítulo más importante del Nuevo Testamento en muchos sentidos, el más importante. Porque aquí nace la iglesia se la inventó Cristo, la iglesia no se la inventó ningún hombre. Si usted lee el capítulo 1 de Hechos y el capítulo 2, queda ilustrado completamente de cómo funcionaba la iglesia en ese entonces y cómo funcionamos hoy en día. Exactamente igual. Nació el concepto de iglesia. Dice que se reunían en las casas, hacían grupos en casa y se reunían en los lugares donde hubiese templo. Y allí se reunían y compartían entre ellos y la iglesia se fortalecía a causa de la doctrina de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Por primera vez el Espíritu Santo es dado a tanta gente. Hechos 2, 1 al 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, cumpliendo así lo que decía Joel capítulo 2, que en aquel tiempo llenaré a sus hijos y a sus hijas y a los ancianos y profetizarán y hablarán en otras lenguas y serán llenos del Espíritu Santo. Y se cumplió. Y cuando eso se cumplió, sin lugar a dudas, se generó una locura. ¿Ustedes se acuerdan? Que ellos están en el aposento alto, el Espíritu Santo viene como lenguas de fuego sobre ellos, empiezan a hablar en otras lenguas y toda la gente se empieza a reunir y decir, ¿qué son estos? ¿Por qué hablan en otras lenguas? Aquel habla en mi lengua, aquel otro está hablando en tu lengua y aquel otro está hablando en la lengua de aquel. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces dijo, entonces Pedro, no nos tomen por borrachos, no hemos bebido, son las 9 de la mañana. Así son las 9 de la mañana, no hemos bebido. A esta hora no se bebe. Hoy se está cumpliendo la promesa y empiezan a narrar y les cuenta la historia de Jesús y se convierten como 5,000, sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres, 5,000 hombres. Yo no entiendo cómo lo hizo, no habían megáfonos, no habían micrófonos. Pero dice que se convirtieron 5,000 y nació la iglesia en Jerusalén, llena del Espíritu Santo, siglo I. Ahora sí, esta parte era bastante, me requería de muchísima habilidad y osadía para poder explicar y dar un contexto. Para ahora sí entrar a tratar de explicar
¿Quién es el Espíritu Santo? No sé cuánto me queda de tiempo, pero bueno, aquí vamos corriendo. Voy a dar unas bases apenas. Yo lo que he querido darles aquí a ustedes es lo siguiente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y qué tanta influencia y poder y llenura del Espíritu Santo hay en ti? Esa es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta de hoy. Y tal vez hay muchas cosas que nunca te habías imaginado que son producto del Espíritu Santo sobre tu vida. Y que tal vez no las has comprendido. De hecho, el estar aquí hoy, de hecho, la necesidad de venir, de recibir de Dios, es porque hay una manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿estamos realmente conscientes de cuán poderoso puede ser el Espíritu Santo y cuánto nos puede llenar a tal punto que nos logre levantar espiritualmente con esa sensibilidad que solamente Él puede dar para estar escuchando constantemente la voz de Dios? Mira, el poder de una persona no está en cuánta Biblia tiene, ¿sabe? En cuántos servicios va, en cuántos sacramentos ha cumplido. Vayámonos hasta allá. ¿En cuántos sacramentos ha cumplido? ¿En qué tan santa es? Sino cuando esa persona persigue constantemente la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a partir, dijo algo que fue poderoso. Señor, ¿cómo así que vas a morir? Y les dice, ¿les conviene? Les conviene. Les conviene que yo muera. Les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces no será enviado el Espíritu Santo que los guiará en todos los momentos de su vida. Yo voy a estar a la derecha del Padre intercediendo por ustedes. Y desde allí gobernaré. Y haré todo lo posible para que mi iglesia se sostenga y se mantenga a través de los tiempos sobre toda la tierra. Pero necesito que aquí esté el Espíritu Santo y no podemos estar los dos. Así que yo me voy y Él viene. Esperen 50 días, que significa Pentecostés. Pentecostés significa 50. Esperen 50 días en Jerusalén. No se muevan. Quédense quieticos y serán llenos de la promesa del poder del Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando sean llenos del Espíritu Santo. Cuando tienes el Espíritu Santo empiezas a experimentar poder. ¿Qué clase de poder? Un poder para todo. Un poder primero para gobernar tu maldad y sanar tus debilidades y restaurarte. Por eso cuando las personas dicen, necesito restauración, necesitas ayuno y búsqueda de Dios y apartarte a conocer palabra y ser transformado por el Espíritu Santo y lograr vencer. Dice la Biblia que la unción o el poder del Espíritu Santo pudre todo yugo que no puede romper nadie más. Presta atención. Les vuelvo a decir, si tú quieres restauración, no intentes solamente cambiar tu mente y tu alma. Porque conozco los programas para rehabilitar adictos. También los conozco, los programas para rehabilitar adictos. Y tienen unas cosas interesantes. De hecho, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos salieron de un grupo de hombres cristianos que se centraron con la Biblia a hablar de cómo restaurar, y de ahí salieron los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Pero para que tuviera más alcance, quitaron la palabra Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Pero cuando tú lees los 12 pasos, dices, ay, pero eso está en la Biblia. Pero está escrito de otra manera. Y de alguna manera todos los Alcohólicos Anónimos están recibiendo palabra de Dios. Está puesto que no lo sabía. Y así para los drogadictos también. Están los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Verdad? Y entonces, viene todo un proceso, y ese proceso de restauración es muy importante cuando es desde el Espíritu de Dios en tu alma y en tu espíritu. Por eso, no sé si alguno de ustedes fue o sabía, pero, uy, fulano tal era un borrachín, era no sé qué tal cosa, drogadicto, pero desde que se hizo aleluya, ¿cómo ha cambiado? ¿No lo han escuchado? Normal. No hay mejor restauración ni mejor sanidad que la que provee Dios mismo como el inventor de todo.
te restaura. Y hay casos de todo tipo. Hay casos de hombres que fueron asesinos, que fueron sicarios, y vino el Espíritu Santo y los sanó, y su alma pervertida la transformó a un entendimiento espiritual de una cosmovisión del reino de los cielos para hacer el bien y tener misericordia sobre la tierra. Por eso no basta con creer en Dios desde una religión. Porque tú vas a ver a mucha gente que es católica, pero hablar desde la rabia, la ira, el resentimiento, y no hay ningún tipo de filtro para que pueda gobernarse a sí mismo y tener relación con la sabiduría y con la santidad. Porque cuando éramos católicos teníamos doble vida. Yo me acuerdo, aún con los que participábamos, todos mis compañeros, que éramos un grupo grande, que éramos los que con el cura Suárez, Pérez no tanto, con el cura Suárez, éramos su equipo de monaguillos. Entonces, hablamos, Padre, la Biblia dice, no llames en la tierra a nadie Padre. Primera cosa que dice, no llames en la tierra a nadie Padre, solo a tu Padre celestial y a tu papá. Pero no llames a Padre. Padre, ¿quién? Entonces, fulano, Pablo Vicente, me acuerdo, Pablo Vicente Camargo. Pablo Vicente, a leer tú. Wilson, Felipe, Oscar y Fernando. Dale. Y entonces uno se ponía a leer el Evangelio. A mí me tocó solamente como 2 o 3 veces. No era algo, todos tenían que pasar. Y daban muchos nervios, pero uno se preparaba. Y entonces, cuando lo hacíamos y pasábamos allá, uno veía a las mamás cuando uno salía de la misa. ¡Ay, maldito! Entonces las mamás, ay, nuestros hijos, ay, tan lindos, oh, mi amor, qué lindo, cómo leyó. ¿Sabe cómo son las mamás, verdad? Y nosotros nos abrazamos, pero ellas no sabían todo lo que habíamos hecho cuando no estábamos aquí. Era una doble vida, o sea, normal. Pues sí. Y no, pues era como que, sí, porque nos enseñaron que el que reza y peca, qué mentira tan absurda. El que reza y peca empata, qué cosa tan absurda, eso no está en la Biblia en ninguna parte. Hay invento tras invento tras invento tras invento. Así que mira, la verdadera restauración proviene de una vida llena del Espíritu Santo. ¿A quién tienes que buscar para dejar un vicio o dejar alguna cosa que se está marcando tu vida, o sanarte un sufrimiento y sanar el corazón de algo que está pasando? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, vencer la carne. Porque si no gobierna el Espíritu Santo, gobierna tu carne. O el Espíritu Santo o tu carne. Por eso la vida cristiana consiste en total dependencia de Dios a través de Cristo, que nos bautizó con el Espíritu Santo, nos hizo nuevas criaturas. Entonces podemos crecer en santidad para vencer nuestro instinto carnal. O sea, mejor no lo puedo explicar, ni traje plastilina. Así está clarísimo. Pero para vencer tu carne, dice la Biblia, tienes que ayunar y orar. Puedes tener el mejor método de restauración. Puedes tener los mejores terapeutas. Pero si tú no estás dispuesto a morir para que seas lleno del Espíritu Santo y vencer tu debilidad, no va a pasar nada. Nada en ti. Nada. Tienes una tusa horrible, ayuna y ora. ¿Sabes qué es una tusa, no? Sí, es una tusa. Una decepción amorosa, una pérdida, un luto. Vence la tristeza y busca de Dios y preséntate delante de Dios para que Él venga y te llene. O vas a un encuentro. ¿Vas a un encuentro? Pastor, ¿cuándo son los encuentros? La primera semana de septiembre nos vamos para un hotel. Aquí estoy. No tengo para psicólogo, pero voy a buscar al mejor, a Dios mismo. Voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y allá te damos una muenda de Espíritu Santo impresionante.
porque no ha habido encuentro en el que nadie haya salido como entró. Es garantizado, porque vas a estar sentado en buen aire, con tintico para que no te duermas, con recesos, con agüita para todo, buena comida, buena dormida, buenas enseñanzas, se te va a explicar absolutamente todo. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo opere como sabemos hacerlo. Y tú empiezas a sentir lo que promete Dios, que cuando el Espíritu Santo viene, te da conciencia de arrepentimiento, de justicia y de juicio. O sea, en la Biblia está todo clarísimo. Es el manual. A ver, ¿qué sigue? ¿No? ¿Ya te sientes pecador? Te tocó el Espíritu Santo. Empezó tu proceso de restauración. Empezó tu proceso de avivamiento. Empezó tu crecimiento. Empezó tu prosperidad. Empezaron los tiempos de tu fe y de tus bendiciones. Empezaron tus tiempos de una relación con Dios extraordinaria y poderosa, como nunca antes en tu vida. Y cuando sales del encuentro, sales lleno de un gozo y una paz que no se pueden entender. Gozo y paz. Las dos cosas que más promete Dios. Gozo. ¿Qué gobierna el mundo? Al mundo, la tristeza y la angustia. ¡Pum! Depresión, cortisol al 100%. Esa es la gran enfermedad del mundo hoy en día. La ausencia de paz, la ausencia de tranquilidad, la ausencia de esperanza, la angustia, la depresión, no duermo, no puedo dormir. ¿Pero qué promete Dios? Gozo y paz. Gozo y paz. Estoy tan tranquilo, tengo tanta paz, pero mira cuánto debes. Pues no es nada, ya no te parece nada, porque tienes una paz y una fe fortificada. Entonces empiezas a ver las cosas desde lo espiritual, no desde la víctima, sino desde arriba con Dios. Dios dice, mira tu problema, lo pequeño que es, yo estoy contigo. Sí, Señor, y empiezas a decretar, a declarar, a orar, y tu vida empieza a transformarse, literal, paso a paso. ¿Están conmigo? Julián, ¿me ayudas, por favor? Para que entiendas esto, te prometo que si no te pierdes nada de esta serie y 3 personas se van a impresionar y se van a impactar de lo que significa vivir en el Espíritu y por qué el Espíritu Santo nos hace hacer la diferencia. Y dice la Biblia que, dice la iglesia, en esto conocerán que son mis discípulos. Hay una versión en la que hay una parte que dice, donde dice que nos amemos los unos a los otros. En eso reconocerán que son mis discípulos porque se aman y son unidos. Pero hay otra más general que habla Dios. Y solamente los que son guiados por el Espíritu son mis verdaderos hijos. ¿Por qué nos van a reconocer? Porque tenemos al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que mi mamá, tiempo después, empieza a ser mucho más evidente con su aspecto de que era cristiana, porque pasó una cosa. Mi mamá nos llevaba a escondidas a la iglesia cristiana y mi papá no sabía. Cuando se enteró, ¡qué chicharrón! ¡Qué chicharrón! Y entonces, mi mamá le tocó meterse en los grupos de renovación cristiana, los grupos de renovación cristiana en el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, que los acabaron. Eran grupos en casa y los católicos empezaron a leer Biblia. Ay, yo no sabía eso. Y empezó a bajar el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y la Iglesia Católica lo prohibió. Y acabaron con los grupos de... ¿Alguien se acuerda de eso? Era en todo el país. Eso están hablando lenguas como los evangélicos. ¿Por qué? Porque empezaron a conocer Biblia. Empezaron a ser llenados. Yo me acuerdo de eso. Entonces mi mamá nos llevaba a los grupos. Era aburridor. Esos grupos eran aburridores y nosotros éramos adolescentes, preadolescentes, y era una cantidad de viejitas y viejitos. Y camanduleando. Entonces, nos quedábamos dormidos, pero mi mamá nos obligaba a estar, porque ya no podía permitirse que nosotros estuviéramos desconectados de alguna manera de Dios. Pero mi mamá seguía, cada vez que podía se escapaba a la iglesia, donde su pastor Anatolio Barreto, que murió hace 2-3 semanas. Ahí escribí algo en Facebook y en Instagram para él y su familia.
El primer pastor que conocí, el primer pastor que me invitó a predicar cuando llegué a Sogamoso, hermano Luis Fernando, ustedes de esos que dicen hermano, ¿no? Hermano Luis Fernando, ¿usted no me puede dar una enseñanza el sábado en la tarde a los jóvenes de la iglesia? ¿Yo? Sí, usted. ¿Y por qué yo? Yo no soy Naiden. Yo siento, pastor, que usted, yo siento, hermano Luis Fernando, que usted trae una palabra. Por primera vez en mi vida prediqué, Y yo me paré delante de esa gente, jóvenes que llevaban muchísimos más años y tiempo que yo en la iglesia. Que apenas tenía 6 meses de convertido. Pero él no sé por qué, y prediqué. Se lo conté a varias personas. Y cuando estaba predicando, la gente aplaudió como 3 veces. Entonces, cuando terminó la enseñanza y me bajé y me felicitaron, ¿ahí? Entonces, me llama aparte el pastor Anatolio Barreto, a quien bendigo en su memoria. Me dice, hermano, le voy a explicar algo. Como si yo supiera de qué me estaba hablando. La gente, yo sí creo que cuando la gente aplaude es porque están siendo confirmadas por el Espíritu Santo. En esa época no se aplaudía en las iglesias, no se permitía. Se aplaudía el aplauso era para el ego de los hombres. El aplauso era para esos artistas. Y eso era pecado. No se aplaude en la iglesia. Conceptos. Hoy en día sí. Aplaudan, por favor, aplaudan a Dios al menos. Eso no se permitía. Eso no se permitía. Entonces, ¿por qué me habrá dicho eso? Entonces me bajo y digo, mamá, el pastor me dijo estas cosas que entendiera que la gente aplaudía. Es que aquí no se puede aplaudir. Entonces me empieza a enseñar mi mamá. Yo tenía 21 años de edad cuando prediqué por primera vez. 22 años de edad. Entonces se imaginarán, ¿cómo niego todo lo que he vivido? ¿Cómo niego todo lo que me ha pasado? ¿Cómo digo que es mentira? ¿Cómo? El Espíritu Santo está aquí hablándote. Mira la cara que tienen, como para echarle gotas. Están así como que, ¿qué es esto? Nos están llamando la atención de una manera muy chévere. Sí, yo quiero eso, yo necesito. Yo tengo detrás de mí una cosa que me está gobernando, nadie se da cuenta, pero no puedo quitármela de encima. Y le he pedido a Dios, Dios quiere que yo muera. Qué difícil morir. Necesitas ayuda. Por eso siempre he dicho, cuando ustedes vean que alguien está en pecado, ve y ayúdalo, no ve y júzgalo, dice la Biblia. Dice, ven con misericordia y restáurale, ayúdalo, ven, oremos juntos. Vas a salir de eso, Anoche me enteré que una amiga tiene también una situación que necesita vencer y oramos por ella entre varios ahí en un grupo que estábamos. Y sabes que yo no puedo terminar esta reunión sin decirte algo, fulanita. Necesitas ayuda. Estoy luchando. Vamos a orar por ti. Vamos a ayudarte. No juzgas, restauras. Mira, si eres tan miserable de juzgar al que está pecando y no lo ayudas, espérate la que te va a pasar. Porque lo que siembras cosechas. Y algún día vas a necesitar misericordia. Y algún día por haber juzgado te van a ver tirado, necesitando de Dios, consumido en lo que juzgaste. Y peor, que juzgas y de lo que juzgas también haces. Te va a venir la mueca. Cierren sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, muévete en nosotros, Espíritu de Dios. A veces creemos que tenemos claros esos conceptos, pero a veces podemos estar tan lejos, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Haznos una iglesia espiritual, haznos una iglesia sobrenatural, haznos una iglesia de milagros, haznos una iglesia que realmente experimenta tu llenura, tu poder, que entendemos cómo tú nos vuelves al sentido común espiritual del reino de los cielos, cómo nos ayudas a crecer y nos ayudas a vencer nuestra debilidad y nuestra maldad.
Porque hay cosas en las que somos débiles y no queremos hacerlas, pero nos doblegan y nos someten. Pero a veces también se sale la parte de la maldad. Queremos hacer maldad sabiendo que es maldad y aún así lo hacemos. Esa también necesita ser corregida, porque tienes tantas debilidades como maldades. Todos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos. Yo te pido por esa congregación, por cada persona que está aquí. Yo te pido que los bendigas, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos, que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, que les enseñe acerca de la justicia y del juicio, que ellos puedan comprender que tú y solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y tienes la razón, y comprendemos lo que tú dices, y tenemos una mente espiritual. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Glorifícate, Padre amado. Glorifícate en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Llena a cada una de las personas que está aquí. Llénala. Y muéstrate por tu misericordia sobre sus vidas. Muéstrate a través de tu amor sobre sus vidas. Y glorifícate, mi Señor, glorifícate en ellos. Glorifícate, Padre. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete, Señor. Avívanos. En el santo nombre de Jesús. Avívanos, mi Señor. Glorifícate. Gracias por tu amor, Señor. Ora, por favor, habla, pide lo que tengas que pedir. Reconcíliate en las cosas que te tengas que reconciliar con Dios. En lo que necesites ayuda, pídelo. Reconoce la necesidad del Espíritu Santo. Opera. Habla. Medita en ese momento. Vamos. Abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, cúrame, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúrame, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúrame, abrázame, escóndeme bajo tus alas,
oh Señor. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria. Te pedimos que nos ayudes, que nos protejas, que nos bendigas, que nos hagas madurar, que nos muestres y nos reveles todo aquello que necesitamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar a otra parte muy importante en este momento. Mira, el Espíritu Santo es tan increíble. Préndeme las luces, por favor. Quiero ver quién está dormido aquí. El Espíritu Santo es tan increíble que lo necesitamos para algo que se llama revelación. Yo me imagino que todos tenemos el anhelo de que nos vaya bien y ser cada vez mejores, ¿verdad? Yo me imagino. Y les tengo una cosa que es supremamente importante. No habrá cómo vencer tu carne sino por el Espíritu Santo. Tu carne no se convierte. Tu carne no se convierte. Hasta que seas anciano o anciana, vas a tener que luchar con tu carne. Se los dije al principio. La única forma de que la carne sea transformada es cuando muere. 1 Corintios 15, por favor. Por favor, lean 1 Corintios 15. Lean, se los suplico, aunque sea eso, con Dorito y eso, por favor. Por una sencilla razón. 1 Corintios 15 dice que Pablo subió al cielo, fue llevado por el Espíritu al cielo y vio cosas impresionantes, de las cuales Dios le advirtió que no mencionara ninguna. Pero él dijo: es tan extraordinario y tan hermoso que me costó tomar la decisión. O sea que cuando me tocó volver en la tierra de su viaje, no sé, astral, espiritual, cuando llegó escribió un versículo: para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Para mí morir es ganancia. Lo que se ve allá arriba es espectacular. Ya la vida es mejor que aquí abajo. Puedo tener familia, hijos, esposa, esposo, ¿no? Pero allá, Pablo decía, la paz, el poder, la preciosidad, la perfección, el gozo de la eternidad no se compara con nada. Ahora entiendo que morir es ganancia. Si me muero, ojalá me muriera rápido, dice. Ojalá me pudiera morir rápido, porque es ganancia. Pero mientras esté aquí en la tierra, mi vida será Cristo. Ok. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque finalmente, en 1 Corintios 15, él menciona lo que le va a pasar a la carne. Entonces dice que nosotros reflejamos al hombre animal y habla de Adán. Y nos parecemos a Adán. Y empieza a hablar de los cuerpos celestiales, los cuerpos gloriosos y los cuerpos naturales de muerte. Entonces él dice, ¿cómo puede este cuerpo mortal, carnal, corrupto, heredar incorruptibilidad? No hay cómo. La única forma de adquirir un nuevo cuerpo para la eternidad y vivir eternamente con Dios es que este cuerpo sea destruido completamente y se nos dará un nuevo cuerpo según el de Jesús, como fue glorificado. Así dice la Biblia. O sea, este cuerpo que tenemos, con el que lidiamos, con el que tenemos que hacer tantas cosas para mantenernos en buena salud y tantas cosas que hay que hacer para poder vivir lo suficiente. Este cuerpo que se cansa, que se envejece, que pierde fuerzas, que se deteriora, que de repente aparecen enfermedades que tú nunca te imaginaste. Ese cuerpo que tanto también amamos o de pronto descuidamos, tiene que ser destruido con la muerte. No hay otra forma de adquirir incorruptibilidad. Y dice algo peor: y heredaremos un cuerpo para poder ver a Dios cara a cara para la eternidad. Pero también sugiere lo siguiente: que los que no van a ser salvos, sino que van a estar en el infierno, adquirirán un cuerpo que soportará sufrimiento constantemente. No se destruirá, lo que sufre y sufre y sufre. Allá no se quiere meter uno, ¿verdad? Sino ese cuento a mí
No quiero sufrir más. Bastante hemos tenido aquí en este medio infierno, en algunos dirán, ¿verdad? Así que les digo lo siguiente: en la medida en que tú luches por tener una mejor relación con Dios y vencer cualquier tipo de obstáculo que te impida tener una relación con Dios adecuada, vas a necesitar entonces del Espíritu Santo, que te dará varias cosas fundamentales. Una de ellas se llama revelación. Revelación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los demás acerca de quién soy yo? Y entonces los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Elías resucitado, otros dicen que eres un profeta resucitado, otros dicen que eres un profeta. Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y entonces Jesús dice: Pedro, yo te digo a ti que bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ningún hombre, sino que te lo reveló directamente mi Padre por su Espíritu. Hay cosas que suceden cuando uno está ayudando a una persona y dándole un consejo. Se llama el don de ciencia. De repente uno le dice algo a la persona y la persona dice: ¡ah, sí! ¿Y cómo sabes eso? Así es, no sé qué. Ni idea. Yo solamente sé que eso fue lo que recibí de Dios para decirte. Entonces vienen los dones del Espíritu Santo y se proyectan. Y dices: wow, Dios es real. Y lo que incluso cuando te levantas a enseñar algo, le decía Dios, le dijo Jesús a sus discípulos: no se preocupen por qué van a hablar, porque tan pronto abran sus bocas, les serán llenas y sabrán qué decir, porque el Espíritu Santo les llenará la boca. No tendrán que preparar ningún discurso, no tendrán que preparar nada. Y la palabra que salga, la palabra mía que salga para la gente, mi palabra es espíritu y es vida. Y mi palabra, que es espíritu, transformará el espíritu de los demás cuando escuchen y entiendan y digan: sí, Cristo es real. Ahora presta atención. La revelación es algo importante. La gente muchas veces, no sé cuántos de ustedes, déjenme decírselo de esta manera, no sé cuántos de ustedes salieron corriendo a comprar la bolita o el chance o la lotería con un número que apareció en un pescado. ¿Recuerdas esas historias tan macondianas? Y todo el mundo salía y ganaban. Y ganaban. Bendito pescado, ¿de dónde vienes? ¿Ah? Y pasaba. Es inexplicable, ¿verdad? ¿Quién sabe qué brujería de alto nivel será esta? Ok, presta atención. La gente hace lo que sea para que se le revele el número de la lotería, pero nunca le piden a Dios que le revele cómo diezmarle a Él y traerle una ofrenda. La gente prefiere salir a buscar al brujo y no buscar a que Dios te revele las cosas. La gente dice: cuando yo tenga te doy. No, porque la demostración de que realmente tienes una revelación de quién es Dios es cuando tengas lo que tengas, de lo que tengas. Entonces nunca dejes de darle a Dios, nunca. Vas a escuchar a mucha gente decir: eso no creemos en eso, no creemos en el diezmo, en las ofrendas, en las primicias. Eso es lo que uno quiera dar y cuando pueda dar. Hay tantos pasajes en la Biblia, tantos pasajes donde Dios dice: pero Dios se acordó de las ofrendas de fulano de tal y vino y tocó su casa. Uno. Pero Dios no tuvo misericordia de fulano de tal porque no dio nada. Adquiere la sana bendita costumbre de gente que ni siquiera es cristiana y a veces para en las iglesias. No sé si usted, aquí ha pasado solamente una vez, pero no pasó acá, pasó en el Rodadero. Pastor, un señor quiere hablar con usted. ¿Quién? Un señor. ¿Y de qué? Pastor, no sé. Está insistiendo que quiere hablar con el pastor y que no se basa cuando hable con el pastor. ¿Dónde está ese señor que está allá? ¿Quién será? Entonces salí y el tipo estaba muy bien vestido. Sí, ¿en qué te puedo servir? Mucho gusto, ¿soy el pastor? Sí. Bien, yo quiero que dé este dinero. Y sacó un puchao del banco así, 10 millones. Darle a Dios, si le doy a Dios me va bien. Yo, perdón, ¿a qué iglesia va? No, solamente ore por mí. Oré por él, pero no. Y se subió y se fue.
Y a muchos pastores nos ha pasado eso. A muchos nos ha pasado eso. Quiero que lo tengan claro. Porque hay gente que sabe que invirtiendo en Dios, aunque ni siquiera, como los romanos, que diezmaban y no eran cristianos ni siquiera judíos. Entonces en la Biblia lo vas a ver. Había gente que tomaba el principio que era el más difícil de entender, porque sabía que con Dios también podían obtener puertas abiertas para varias cosas. Y no en vano entonces Dios dice en Malaquías: no dejen de dar en mi casa, porque si lo hacen entonces me van a probar y se darán cuenta que abriré las ventanas de los cielos y les aumentaré todo lo que necesiten hasta que sobreabunde. Por simple estrategia. Mira, si tú te crees un emprendedor, la mejor manera de saber si eres un emprendedor, la primera es si eres un tipo de inversión o una tipa de inversión. Si no sabes invertir, no eres nada a lograr nada, porque invertir implica riesgos. Siempre van a haber también pérdidas. Entonces, ¿quieres ser realmente un emprendedor? Pues esa gente que tiene esa mentalidad, si le doy a los hombres, yo hago una cosa, a veces no siempre, a veces hago una cosa. Yo hago fila en el supermercado. Delante mío hay gente. Yo, Señor, ¿a quién? Págale a esa persona, y le pago a esa persona. Porque el que le presta a Dios, el que le da al pobre, a Dios le presta, y Él retribuirá con creces, dice el principio. ¿A él sí? Ya, me debes. Ay, no le digas eso a Dios. Entonces Él dice que el que le da al pobre le presta a Dios y Él devuelve multiplicado. Haz negocios con Dios. Ay, eso no se hace así, no sé cómo te suene, pero lo he enseñado durante años y ha funcionado. Ten una mentalidad de reino. Entiende lo que significa. Entonces el Espíritu Santo te va a traer una revelación. Ay, antes a mí me parecía ridículo dar, ahora siento unas ganas de dar. ¿Y usted por qué está dando en esa iglesia plata? No sé, pero amo a Dios y es un impulso que tengo. Entonces cuando te muevas por el Espíritu Santo sabrás que tienes una relación con Dios auténtica. Hay señales. ¿Han visto esos memes? ¿Cómo es que dicen? Cuando yo tal cosa, no diré nada, pero se va a notar. Cuando eres espiritual, lo vas a notar tú mismo. Primero tú, después los demás, si es que se dan cuenta. Les puedo enseñar muchas cosas al respecto de muchos milagros que ha hecho Dios. Así que amen darle a Dios y amen también esta casa porque es suya. Y traigan más gente para que conozcan más de Dios y tengan mayor libertad y restauración. Amén. Vamos a prepararnos para nuestros diezmos y ofrendas o primicias. Como quiera que sea, levanta tu mano, pide un sobre, pide el datáfono, pida el código QR que se va a colocar allí en la pantalla y entonces bendice tu casa con amor y con fe. Tu palabra dice: aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad por fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice que no es justo que